Una parte importante para gestionar o administrar los datos, pues es saber qué tipos de datos son los que principalmente se usan en SQL. Los diferentes tipos de datos, pues, varían según la implementación del sistema de gestión de bases de datos, pero los más comunes vamos a ver a continuación. El primero es un int o integer, que básicamente lo que hace es representar números enteros. En este caso puede ser el uno, el 5, el -5, etcétera. Y para crear una tabla de datos y una columna a la cual va a tener información de enteros, pues únicamente colocamos int. En la siguiente clase, si no me parece mal, pues vamos a revisar cómo es que se crean estas bases de datos. Pero aquí nosotros nos podemos quedar con la idea de que aquí estamos creando una columna edad que va a recibir únicamente datos enteros. Y en la parte de acá abajo le estamos pasando la edad. Como vemos son datos enteros. O sea, podemos copiar. Venimos aquí a nuestro esquema. Nosotros podemos poner aquí para visualizar la información. Y vemos que aquí en edad le estamos pasando que Juan tiene 30 años y Ana 25 años. Aquí podemos que Juan le estamos pasando porque nos está solicitando también información del nombre. Aquí nosotros ejecutamos y vemos que efectivamente es un entero. Pero lo que pasa es que yo le paso como un decimal, como un float, pues no se admite, es decir, no toma en cuenta la parte decimal. Varchar o char hace referencia a que la información de dicha columna va a ser de tipo carácter o una cadena de texto. Como vemos acá, pues nombre es varchar, es decir, la información a la cual nosotros le vamos a pasar es string, son letras en general, y por eso es que nosotros colocamos Juan y Ana y nos acepta. Entre paréntesis se coloca el máximo de caracteres o el límite de caracteres permitidos, en este caso está 50, pero ¿qué pasa si es que nosotros ponemos que el límite es 3? Pues nos va a dar un error ya que nos dice data long por column porque el límite es 3 y Juan tiene 4. ¿Y qué pasa si es que nosotros ponemos 4? Ya acepta nuestra información o nuestros datos del cual nosotros le hemos pasado. Después de ello, pues tenemos decimal o numeric, el cual es utilizado para ahora sí poder colocar datos con decimales. Entonces aquí nosotros podemos cambiar pues como vemos 30.3 no es admitido porque es un número con decimal. Por int podemos pasarle como vemos acá, usando decimal en lugar de int, el decimal, ejecutamos. Oh, tuve yo un error, pero fue porque al momento de colocar la función decimal, pues también debemos de colocar el 10 y la cantidad de decimales que nosotros vamos a admitir. En este caso, pues, sería 2 y colocamos los decimales y vemos que efectivamente nos devuelve de tipo decimal. Luego también tenemos los tipos de datos, vamos a copiar de la misma manera, date y time, que básicamente lo que hace es almacenar fechas y horas. En este caso, igualmente ejecutamos y vemos que, como ya vimos anteriormente, pues event ID, en este caso, va a ser un integer y también asignados como un primary key y le colocamos auto increment, el cual, como vemos en la parte de acá, nosotros no le estamos pasando ninguna información sobre event ID y es porque al nosotros colocarles auto increment, pues va a aumentar automáticamente a medida que nosotros le vayamos añadiendo información a la tabla. Primary key es porque le estamos diciendo que dicha columna es o tiene una clave primaria. Luego el nombre varchar, como ya vimos anteriormente, es de tipo string con un máximo de 50 caracteres. Tipo fecha va a ser, perdón, la fecha va a ser tipo date, el cual se estructura como año, mes y día. Y la hora, pues aquí tenemos la hora de 24 horas. Y no esas. Bueno, también hay que luego modificar para que sea AM y PM, pero bueno, en este caso le colocamos 24 horas. Y así mismo, nosotros pasamos información, nombre, fecha, hora, nombre, concierto, la fecha, le pasamos como un string, como vemos, y de la misma manera la hora. Y vemos que tenemos dicha información ya en una tabla. Luego también podemos pasar a revisar el tipo de datos bool o booleanos que básicamente lo que hace es admitir información únicamente si es que está en dos estados, en este caso verdadero o falso. Entonces, de la misma manera, user ID se va a autoincrementar automáticamente a medida que vamos añadiendo registros. El nombre es un varchar, un integer, ejecutamos un integer, perdón, el nombre varchar, claro, nosotros le vamos a enviar strings, es decir, letras, y activo va a ser un tipo booleano, es decir, es únicamente como pasarle true o false. Y vemos que acá en activo pues es 1 o 0. Luego también tenemos el de tipo float, y también hace referencia a la cantidad de decimales o al uso de datos con decimales. Y como vemos aquí, la temperatura la hemos colocado como float, la cual admite decimales y también precision punto doble
admite decimales. ¿Por qué hay diferentes tipos de datos que admiten decimales? Y es por la cantidad de información que pueden manejar estos tipos de datos. Si no estoy mal, Float almacena, por ponerles un ejemplo, hasta, yo que sé, 10 decimales o 20 decimales, pero doble probablemente admite únicamente hasta 5 o 7 decimales. O sea, no recuerdo bien los números, pero básicamente es por el espacio en memoria y la cantidad de información precisa que uno puede almacenar. ¿No? ¿Por qué uno pensaría que se necesita altísimos decimales? En el sector bancario, principalmente para sacar las tasas de intereses y aplicar los créditos para millones y millones de dólares, posiblemente, pues se necesita una precisión absurda, es decir, con 20, 30 decimales para que los cálculos sean precisos. Después de ello, pues podemos ver tipos de datos que normalmente no son tan comunes, pero es importante también que nosotros pues tengamos al menos en mente el cómo se ocupan y sobre todo para saber que existen este tipo de datos. Primero tenemos al blob, que básicamente se utiliza para almacenar datos en binario, como imágenes o archivos. Como vemos es de estructura idéntica a lo que hemos visto antes, nada más que aquí cambiamos a blob. Luego tenemos al club, que es similar a blob, pero en lugar de almacenar imágenes o archivos es para grandes volúmenes de datos con caracteres. Y timestamp lo que nos ayuda es almacenar información de fecha y hora en una sola columna. Esta la podríamos revisar. Vamos a copiar acá, control V, registro. Y como vemos aquí, timestamp lo que admite es la información de fecha y hora en una sola columna. Por último, también tenemos un tipo de dato enum que permite especificar a un conjunto de valores, por ejemplo, que podemos copiarle y revisar en este caso el estado del pedido. Como vemos, estado es enum y nosotros le colocamos las alternativas a la cual está condicionado dicho columna. Por ejemplo, únicamente como colocar en proceso o completado. ¿Qué pasa si es que nosotros ponemos completados? Pues en teoría nos debería dar un error, porque solamente admite estos tres. Entonces ejecutamos y vemos que efectivamente nos devuelve la tabla. Estos han sido los tipos de datos principales o los más generales que vamos a ir revisando a lo largo del curso y espero que nos haya servido.